Hoy vamos a ver una historia donde una traición no destruyó a un hombre, sino que despertó su lado más frío y calculador, una novia infiel, un jefe intocable y una venganza tan meticulosa que convirtió el engaño en la peor decisión de sus vidas. La venganza definitiva contra mi novia infiel y mi jefe. Nunca pensé que la traición tendría un rostro tan cercano, ni que el silencio del supermercado donde trabajaba se volvería un escenario de vergüenza pública, porque hace 5 o 6 meses mi vida se partió en dos cuando descubrí que mi novia me engañaba con mi propio jefe, un hombre que me daba órdenes de día y me robaba la paz de noche, y desde ese instante todo se volvió un murmullo constante, miradas que pesaban, risas que no sabía si eran reales o imaginadas, y un dolor mental que se quedaba incluso cuando llegaba a casa. Él tenía unos 45 años, esposa, hijos y una soberbia enfermiza con la que se jactaba de engañar a su familia con empleadas más jóvenes, presumiendo técnicas de manipulación emocional que llamaba vinculación traumática, como si el daño ajeno fuera un juego que se gana con experiencia. Mi novia y yo apenas teníamos entre 20 y 21 años, y ella cargaba con el trastorno límite de la personalidad, una condición que intensifica las emociones, el miedo al abandono y la impulsividad, volviéndola especialmente vulnerable a promesas falsas y a quien supiera decirle exactamente lo que quería escuchar. Él lo sabía, lo olió desde el primer día, y le prometió ascensos, estabilidad y un futuro que jamás pensó cumplir, mientras yo observaba cómo se me desmoronaba la rutina, el amor y la dignidad al mismo tiempo. Trabajar allí se volvió una tortura lenta, porque no solo había perdido a mi pareja, también había perdido el respeto de un entorno que convertía mi desgracia en entretenimiento silencioso. No lloré en público, no grité, no hice escenas, porque entendí algo con una claridad helada: si reaccionaba como víctima, me quedarían solo las ruinas. Así que guardé el dolor, lo comprimí y dejé que se transformara en una idea, una sola, constante y peligrosa. No iba a suplicar justicia, iba a fabricarla. Durante semanas observé, escuché, aprendí sus rutinas, sus palabras favoritas, sus gestos de confianza, y mientras él creía haber ganado, yo empecé a construir algo en las sombras. Nada de lo que vino después fue impulsivo, cada paso tuvo paciencia, cálculo y una sonrisa falsa frente al espejo. Porque en ese punto ya no quería que se disculpara, quería que cayera, y en la siguiente página comenzó el plan que cambiaría todo. La idea empezó siendo pequeña, casi absurda, pero mientras más la repetía en mi cabeza, más perfecta se volvía, porque entendí que hombres como él no caen por la fuerza sino por su propio ego. Así que decidí usarlo como anzuelo y crear una versión de mí que no existía, una identidad diseñada para decirle exactamente lo que quería oír. Abrí un perfil falso de Facebook con el cuidado de alguien que sabe que un detalle mal puesto puede arruinarlo todo. Elegí el nombre correcto, una foto creíble, y me presenté como una madre soltera recién llegada a la zona, vulnerable pero fuerte, el tipo de historia que él siempre decía rescatar. Durante 1 o 2 semanas no le escribí, solo observé desde la página de la comunidad local, comenté publicaciones, reaccioné a fotos, respondí con naturalidad, construyendo una presencia que parecía real incluso para quien no existía. Aprendí cómo hablaban las personas del barrio, qué problemas compartían, qué chismes se repetían, y cuando mi nombre empezó a ser familiar en los comentarios, supe que era momento de dar el siguiente paso. Un mes antes de captar realmente su atención, le envié un mensaje privado inocente, casi tímido, y dejé que fuera él quien empujara la conversación hacia el coqueteo, porque hombres como él siempre creen que la casa les pertenece. Yo ya sabía demasiado sobre sus aficiones, sus equipos deportivos, sus horarios y hasta las frases que usaba para parecer interesante, así que la conexión se sintió inmediata, peligrosa y cómoda al mismo tiempo. Cada mensaje era una cuerda que él mismo se colocaba al cuello sin notarlo, cada risa escrita una confirmación de que estaba funcionando. Cuando finalmente sugirió mover la conversación a Snapchat, sentí esa calma extraña que aparece justo antes de hacer algo irreversible. Ahí empezó a confiar de verdad, y yo entendí que la caída ya no era una posibilidad, era solo cuestión de tiempo. Dentro de Snapchat todo se volvió más íntimo, más rápido, como si al cambiar de plataforma también hubiera bajado sus defensas, y ahí fue donde terminé de confirmar que su mayor debilidad no era el deseo, sino la certeza arrogante de que siempre salía impune.
Empecé a enviarle fotos sacadas de internet, cuidadosamente elegidas para no levantar sospechas, con ángulos comunes, iluminación imperfecta y esa falsa naturalidad que él confundía con confianza absoluta. A cambio, no tardó en mostrar quién era realmente, porque primero fueron insinuaciones, luego comentarios explícitos, y finalmente fotos desnudas, completas, sin filtros ni vergüenza, como si el mundo nunca pudiera alcanzarlo. Cada imagen que me enviaba era una prueba más, y yo las guardaba en silencio, sin reaccionar de más, dejándolas ahí para que creyera que estaba a salvo, que aquello era un intercambio privado entre dos adultos que se deseaban. Incluso le permití guardar las fotos que yo le mandaba, reforzando la ilusión de igualdad, de riesgo compartido, cuando en realidad solo uno de los dos estaba apostando su vida real. Él hablaba de su esposa como un estorbo, de sus hijos como una carga, y de las mujeres jóvenes como oportunidades, y cada palabra suya alimentaba una rabia que ya no dolía, solo ardía con precisión. Me escribía de madrugada, durante el trabajo, incluso desde su casa, convencido de que nadie lo veía, de que nadie lo juzgaba. Yo respondía con paciencia, con halagos medidos, con promesas vagas, estirando el juego más de lo necesario hasta que reunir pruebas dejó de ser una meta y se convirtió en un exceso. Cuando sentí que ya lo tenía completamente enganchado, cuando su confianza era total y su imprudencia absoluta, supe que era momento de cambiar las reglas. Y en la siguiente página, lo que hice fue quitarme la máscara sin que él se diera cuenta. El día que decidí quitarme la máscara no sentí euforia, sentí una calma quirúrgica, porque entendí que el golpe no debía ser frontal sino confuso, lento y devastador, así que cambié mi nombre de usuario y mi identidad en ambas plataformas por la de una empleada más joven que trabajaba en la tienda, alguien real, alguien reconocible, alguien que jamás sospecharía que su nombre estaba a punto de convertirse en una bomba. No le avisé, no hice ningún anuncio, simplemente dejé que despertara hablando con una persona distinta sin darse cuenta, y en ese instante capturé cada pantalla, cada mensaje anterior, cada foto que él había enviado creyéndose intocable. Guardé más de 20 imágenes, conversaciones completas, fechas, horas, todo perfectamente ordenado como un expediente que se escribe solo cuando el culpable habla demasiado. Ver su confianza convertida en evidencia fue extraño, porque no sentí alegría, sentí justicia tomando forma. Preparé entonces el siguiente movimiento con la misma paciencia con la que había construido el perfil falso, creando incluso una dirección de correo creíble para que nada pareciera improvisado. Cuando presenté la queja a Recursos Humanos, no lo hice con rabia ni dramatismo, lo hice con profesionalismo frío, como alguien que solo quiere ser escuchado. Sabía que en una gran empresa no necesitas presentarte en persona para destruir una reputación, solo necesitas pruebas, coherencia y una voz segura al otro lado del teléfono. Incluso cuando llamaron para verificar la denuncia, todo sonó legítimo, real, incuestionable. Mientras tanto, él seguía escribiendo sin saber que cada palabra nueva ya no era un secreto, sino un clavo más en su propia caída. Y justo cuando creía que lo peor ya había pasado, yo decidí que aún no había terminado. Con Recursos Humanos en movimiento, su mundo empezó a temblar sin que él supiera exactamente por qué, porque los rumores no llegan como un trueno, llegan como humedad, se filtran por las paredes hasta que todo huele a desastre. Dentro de la tienda el ambiente cambió, los supervisores bajaron la voz cuando él pasaba, las reuniones se volvieron más tensas y su sonrisa de superioridad comenzó a agrietarse, aunque todavía creía que podía controlarlo todo. Yo observaba desde lejos, cumpliendo turnos, fingiendo normalidad, mientras cada notificación en mi teléfono confirmaba que el proceso seguía avanzando. No me apresuré, porque entendí que la verdadera venganza no es rápida, es acumulativa, y cada día que él iba a trabajar sin saber lo que se avecinaba era parte del castigo. Fue entonces cuando decidí que no bastaba con que perdiera el trabajo, necesitaba que su imagen, esa que tanto cuidaba frente a su familia, también se derrumbara. Busqué a su esposa en Facebook, revisé sus fotos, sus publicaciones, la forma en que hablaba de su matrimonio como si fuera sólido y ejemplar. Preparé el mensaje con la misma precisión con la que se prepara una confesión, adjuntando capturas, fechas, pruebas irrefutables. Cuando finalmente presioné enviar, no sentí culpa, sentí cierre, porque ella merecía la verdad que él le había robado durante años.
Ese fue el momento en que la venganza dejó de ser un plan y se convirtió en una reacción en cadena que ya no podía detenerse. La respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, lo hizo con el peso de una vida derrumbándose, porque su esposa no preguntó si era real, preguntó desde cuándo, y esa sola palabra confirmó que todo lo que envié había cumplido su función. También contacté a su madre y a su hermana, no por crueldad gratuita, sino porque entendí que los hombres como él se esconden detrás de la vergüenza ajena, y yo quería que ya no tuviera dónde ocultarse. Cada mensaje enviado fue como encender una luz en habitaciones que él había mantenido oscuras durante años. Mientras tanto, en el trabajo, la investigación avanzaba y su actitud empezó a cambiar, más irritable, más defensiva, como un animal acorralado que todavía no ve la trampa completa. Algunos compañeros comenzaron a mirarlo distinto, otros evitaban cruzarse con él y su autoridad se evaporaba en silencio. Yo seguía ahí, invisible, sosteniendo el secreto de que todo aquello no era casualidad. Cuando finalmente dejaron de asignarle turnos y lo llamaron a una reunión privada, supe que el desenlace laboral estaba cerca, pero en mi mente aún quedaba una última humillación por ejecutar. Porque perder el trabajo y la familia no era suficiente, yo quería que recordara mi nombre cada vez que sonara su teléfono. La idea de los carteles nació como nacen las mejores venganzas, de una mezcla de rabia y creatividad cruel, así que imprimí decenas con una frase absurda pero irresistible: la mejor imitación de Chewbacca gana 100 pesos, y debajo, su número de teléfono. Los coloqué en lugares estratégicos, postes, tablones comunitarios, baños públicos, donde sabía que la curiosidad haría el resto. No me imaginaba cuántas llamadas recibiría, ni cuán rápido su vida se convertiría en una parodia sin descanso. Gritos, risas, personas imitando sonidos, llamadas a cualquier hora del día y de la noche, y él sin entender por qué el mundo entero parecía burlarse de él. Ese detalle, aunque parezca menor, fue el que terminó de romperlo, porque no había abogado, ni excusa, ni manipulación que pudiera silenciar un teléfono que no dejaba de sonar. Mientras su paciencia se desintegraba, yo sentí por primera vez algo parecido a alivio. No felicidad, no orgullo, solo la certeza de que el equilibrio se había restaurado de una forma retorcida pero definitiva. Días después, la confirmación llegó de boca de otros empleados: lo habían despedido, escoltado fuera como alguien que ya no pertenecía a ese lugar que había usado para alimentar su ego. La conversación con su esposa en Facebook fue el golpe final, porque supe que ella lo había echado de casa, cansada de mentiras, de humillaciones y de una verdad que ya no podía ignorar. Su vida, esa que se jactaba de controlar, se desmoronó en semanas y nadie acudió a rescatarlo. No sentí compasión, porque la compasión se le da a quien duda, no a quien disfruta dañando a otros. Pensé que con eso terminaría todo, pero entonces mi ex intentó volver, como si nada hubiera pasado, como si el dolor que me causó pudiera borrarse con palabras vacías. La dejé en la oscuridad, sin explicaciones, sin cierres, porque entendí que no todas las venganzas necesitan un enfrentamiento final. Alejarme fue mi última decisión consciente y también la más sana. Hoy, mirando atrás, sé que muchos dirían que fui cruel, que crucé líneas, que nada justifica tanto odio, pero nadie vivió dentro de mi cabeza esos meses, nadie sintió la vergüenza diaria, la traición doble, la sensación de ser reemplazado y usado como entretenimiento. No siento ni una pizca de culpa, porque lo que hice no nació de la locura, nació del cansancio de ser pisoteado. Tal vez haya algo roto en mí, tal vez no, pero la paz que tengo ahora es real, y la vida que reconstruyo lejos de ellos también. Él perdió todo lo que creía seguro, ella perdió a alguien que la habría seguido amando incluso rota, y yo gané algo que no tenía antes: control sobre mi propia historia. Y aunque muchos esperan arrepentimiento al final de una venganza, lo único que encontré fue silencio, un silencio que, por primera vez, no duele. Ese silencio no llegó de golpe, llegó como una mañana sin ruido después de una tormenta larga, y al principio me sentí extraño caminando sin mirar atrás, porque durante meses mi identidad había girado alrededor del engaño, del plan y de la caída de otros. Volver a ser solo yo fue más difícil de lo que imaginaba, porque cuando vives tanto tiempo con rabia, la calma se siente sospechosa, casi falsa. Cambié de turno, luego de trabajo, y poco a poco dejé de ver los pasillos donde todo empezó,
pero las escenas seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco que se resiste a morir. A veces pensaba en él, no con ira, sino como se piensa en alguien que ya no existe, una figura borrosa que se deshizo por su propia mano. Otras veces pensaba en ella, en mi ex, en cómo confundió amor con validación y promesas con futuro, y entendí que no era mi deber salvarla de sí misma. Esa comprensión no me volvió frío, me volvió libre. Empecé a dormir mejor, a comer sin ese nudo constante en el estómago, a reír sin sentirme culpable por hacerlo. Y aún así, sabía que la historia no estaba completamente cerrada, porque toda venganza deja preguntas que solo el tiempo se atreve a responder. Un día, sin buscarlo, me llegó la última noticia sobre él, contada por alguien que ya no bajaba la voz al mencionarlo, y supe que había intentado justificarlo todo como una conspiración, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para arruinarlo. Nadie le creyó. Cuando pierdes la máscara frente a todos, ya no importa cuántas veces intentes explicarte, porque la imagen verdadera ya se fijó en la memoria ajena. Escuchar eso no me dio satisfacción, me dio cierre, porque comprendí que ya no tenía poder sobre mí, ni siquiera como enemigo. En ese mismo periodo, mi ex volvió a escribir, mensajes largos, desordenados, llenos de arrepentimiento tardío y promesas recicladas, y por primera vez pude leerlos sin que me temblaran las manos. No respondí. No por venganza, sino porque había aprendido que algunas puertas se cierran no con un portazo, sino con indiferencia. Borré la conversación y sentí algo que no había sentido desde antes de todo, ligereza. Como si soltar fuera más fuerte que cualquier castigo. Hoy sé que esta historia no es solo sobre traición o castigo, sino sobre el momento exacto en que alguien decide dejar de ser víctima, incluso si el camino que elige es oscuro y cuestionable. No busco aprobación, porque la paz que encontré no depende de la opinión de nadie, y tampoco busco perdón, porque no lo necesito para seguir adelante. Lo que pasó me enseñó a mirar mejor a las personas, a desconfiar de los discursos grandiosos y de quienes presumen controlar emociones ajenas como si fueran herramientas. Aprendí que el daño no siempre se grita, a veces se sonríe y promete ascensos, y que la traición más profunda casi siempre viene de alguien que te ve todos los días. No sé si volvería a hacerlo igual, pero sé que no permitiría que me destruyeran en silencio otra vez. Y mientras avanzo con una vida nueva, más simple y más honesta, entiendo que la verdadera victoria no fue verlo caer, sino comprobar que, después de todo, yo seguía de pie y la historia aún no había terminado. Con el tiempo empecé a notar cambios pequeños pero profundos, señales silenciosas de que algo dentro de mí se había reordenado, porque ya no reaccionaba con rabia ante recuerdos, ni sentía la necesidad de justificarme frente a nadie. Empecé a reconstruir mi rutina desde cero, nuevos hábitos, nuevas personas, nuevas conversaciones donde mi pasado no era el centro de nada. A veces alguien mencionaba infidelidades o jefes abusivos y yo escuchaba en silencio, entendiendo que el mundo está lleno de historias parecidas, solo que no todas terminan con un giro tan oscuro. Me di cuenta de que durante mucho tiempo había confundido intensidad con amor, lealtad con sacrificio, y esa confusión me había mantenido atado a personas que solo sabían tomar. Ahora era distinto, porque por primera vez ponía límites sin sentir culpa, me alejaba sin explicaciones largas y elegía la calma por encima del caos. El rencor ya no dirigía mis pasos, pero tampoco olvidaba lo aprendido, porque hay lecciones que no se borran, se integran. Y mientras avanzaba, entendí que mi historia ya no necesitaba testigos, solo continuidad. Una noche, casi sin darme cuenta, pensé en todo como si le hubiera pasado a otra persona, y esa distancia emocional fue la prueba final de que había sanado a mi manera. Ya no revisaba redes, ya no buscaba noticias, ya no me preguntaba si él estaba pagando suficiente o si ella entendía lo que perdió. La vida seguía, indiferente a las tragedias personales, y eso lejos de doler, reconfortaba. Me enfoqué en crecer, en aprender, en convertirme en alguien que no necesitara vengarse para sentirse completo, aunque aceptara que ese capítulo fue necesario para llegar hasta aquí. No romantizo lo que hice, pero tampoco lo niego, porque forma parte de mi identidad, de mi proceso y de mi ruptura con la ingenuidad. Hay batallas que se ganan destruyendo al otro, y hay otras que se ganan dejando de pelear. Yo había pasado por ambas. Si algo quedó claro después de todo,
es que el dolor no te define, pero sí te revela, y a mí me mostró hasta dónde era capaz de llegar cuando me quitaron todo lo que creía seguro. Hoy no busco redención ni castigo, solo sigo adelante con la certeza de que nadie vuelve a pisarme sin consecuencias. Mi ex quedó como un recuerdo distante, él como una advertencia, y yo como alguien que aprendió a no entregar su poder tan fácilmente. Tal vez esta historia no tenga un final limpio ni una moraleja cómoda, pero tiene verdad, y eso es suficiente. Porque al final, la venganza no fue el acto que cerró este capítulo, fue la decisión de no volver jamás al lugar donde me rompieron. A veces me preguntan si todo valió la pena, si no habría sido más fácil marcharme en silencio desde el principio, y siempre pienso que esa pregunta solo la hace quien nunca fue reducido a un chisme, a una broma interna, a una historia que otros cuentan para entretenerse. Irme sin hacer nada habría significado aceptar que lo que me hicieron era normal, que el abuso de poder y la manipulación emocional son solo daños colaterales de la vida adulta. Yo no podía cargar con eso. Lo que hice fue extremo, sí, pero también fue una respuesta proporcional al desprecio con el que jugaron conmigo. No busqué ser un héroe ni un villano, solo alguien que se negó a desaparecer con la cabeza baja. Y esa decisión, aunque incómoda, fue la primera vez que me elegí por completo. Con los meses entendí algo más incómodo todavía: si yo no hubiera actuado, él habría seguido, con otras chicas, con otros empleados, con la misma sonrisa segura de quien nunca paga consecuencias. Pensar en eso no me llena de orgullo, pero sí de una calma amarga, porque al menos su ciclo se rompió ahí. Tal vez otros no lo vean así, tal vez solo vean el caos que dejé, pero yo vi una cadena cortada. No me corresponde cargar con la culpa de quien usó su poder para destruir, ni proteger la reputación de alguien que nunca protegió a los suyos. La justicia no siempre llega limpia, a veces llega manchada, improvisada y humana. Y aún así, llega. Hoy mi vida es más sencilla, más silenciosa y curiosamente más honesta. No necesito máscaras, perfiles falsos ni planes ocultos, porque ya no estoy en guerra con nadie. Aprendí a detectar las señales que antes ignoraba, a escuchar mi intuición cuando algo no encaja, a no justificar actitudes que me incomodan solo por miedo a perder a alguien. Si alguna vez vuelvo a amar, será desde la claridad, no desde la dependencia ni la urgencia de ser elegido. Y si no, también está bien, porque entendí que la soledad es menos cruel que una traición diaria disfrazada de amor. No pretendo que quien escuche esta historia me admire, solo que la escuche completa, sin adornos ni censura, porque las historias reales no siempre enseñan lo correcto, enseñan lo posible. Yo crucé líneas que antes juraba no cruzar, y aún así sigo aquí, más fuerte, más consciente y menos ingenuo. Tal vez eso incomode, tal vez asuste, pero también es una advertencia: no todos los que sonríen son inofensivos, y no todos los que callan están derrotados. A veces el silencio solo es la antesala de una decisión irreversible. Si este es el final, no lo es con aplausos ni con perdón, lo es con aceptación. Acepto lo que pasó, lo que hice y lo que dejé atrás, porque negar cualquier parte sería volver a mentirme. La venganza no me convirtió en alguien mejor, pero sí me devolvió algo que había perdido: el control sobre mi propia narrativa. Ya no soy el novio engañado ni el empleado humillado, soy quien sobrevivió a una traición doble y decidió no cargarla para siempre. Y con eso basta. Porque al final, la verdadera derrota habría sido quedarme roto, y eso nunca ocurrió.